cuando el Creador se manifestó a Moisés en el monte Sinaí a través de una zarza ardiendo, Él mismo se reveló a sí mismo con el siguiente nombre: Yo soy el que soy. Este nombre da a entender un concepto fundamental de la naturaleza del Creador. Él es el ser, el que está por encima de toda explicación, de toda palabra, incluso por encima de todo nombre y de toda medición que el humano pueda hacer. Sin embargo, existe un enigmático nombre de 4 letras hebreas que se transcribió en la Biblia más de 7000 veces: Yud-Hei, Vav-Hei. Estas 4 letras se denominan el tetragramaton, que corresponden a las consonantes YHWH. A este nombre en la tradición hebrea se lo denomina Shem HaMeforash, el nombre explícito. El guardián de la práctica de la pronunciación originaria de este nombre explícito a lo largo de la historia fue el antiguo Israel, y desde los tiempos anteriores a Moisés, este nombre se pronunció por mucho tiempo. Sin embargo, a partir de la construcción del segundo templo, del templo de Zorobabel en el siglo VI a.C., por temor a que sea profanado y pronunciado en vano por boca del pueblo, empezó a pronunciarse cada vez menos, hasta el punto de dejar de pronunciarse por completo. Y es a día de hoy que en la halajá, o en los preceptos de la ley judía, está prohibida la pronunciación de este nombre. Sin embargo, revisionistas de tiempos modernos aseguraron que la pronunciación correcta de este nombre sería Yahvé o Jehová. Sin embargo, un estudio profundo de los manuscritos originarios muestra una ambivalencia respecto a estos nombres. Ante todo debe tenerse en cuenta que el hebreo antiguo era un idioma escrito que no tenía vocales, y debido a factores como el analfabetismo y la intervención cultural y religiosa de otros pueblos, como idioma hablado entre la gente común, se estaba perdiendo progresivamente. Es por eso que, entre los siglos VI y X de nuestra era, aparecieron unos copistas a los que se conoció como los masoretas. Estos escribas altamente profesionales no solo copiaron con gran fidelidad la porción de la Biblia originaria, sino que también crearon un sistema gramatical de puntuación vocálica, un método realmente vanguardista que no solo permitió que el hebreo sobreviviera como lengua escrita, sino también que dejó un fundamento académico autorizado para la traducción de todas las Biblias modernas. Cuando se escudriña el texto masorético se puede percibir que el nombre sagrado se transcribe ya no solo con las 4 letras hebreas, sino que también se le añaden los signos vocálicos que ahora permiten determinar una pronunciación. Por ejemplo, en Génesis 2.4 se transcriben las 4 letras con los signos que se muestran en pantalla. Estas vocales son la E, la O y la A, lo cual podría alegar que la pronunciación sería Jehová. Sin embargo, en Génesis 15.2, extrañamente se transcribe el nombre, pero con otros signos vocálicos, con las vocales E u otra variación de la E, la O y la I. Y esta modalidad de puntuar el nombre de Dios de forma diferente se repite en toda la Torá y el Tanaj. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que las vocales solo sirven para saber por qué otro nombre se sustituye. O sea que cuando se lee el nombre de tal o cual forma, con tal o cual combinación, eso significa que la pronunciación debe sustituirse por alguno de estos 2 nombres. Sin embargo, a pesar de esto, existe otra característica muy particular del tetragramaton que, más allá de aclarar una cuestión fonética o de pronunciación, arroja luz sobre su significado espiritual. Por ejemplo, las vocales que encontramos en Génesis 2.4 son las mismas vocales que se encuentran en Adonai, mientras que las vocales que se encuentran en Génesis 15.2 son las mismas que se encuentran en Elohim.
Es muy interesante descubrir que las 4 letras hebreas que determinan el nombre de Dios comparten raíz con el verbo ser. Fue en verbo pasado se pronuncia allá. Es en verbo presente Jové y será en verbo futuro Hiyeh. Las letras utilizadas en estas 3 conjugaciones verbales están compuestas por las 4 letras del nombre de Dios. Muestra inequívoca que Dios está más allá del tiempo. Por eso, y muy adecuadamente a esta permutación gemátrica, en la mística judía se lo llama a Dios también el Eterno, porque Él es el que fue, el que es y el que será, dando a entender que la pronunciación de este nombre está fuera del tiempo, y por ende fuera también del ser humano que está insertado en el tiempo lineal. Pero volviendo al concepto de si es correcto o no pronunciar el nombre de Dios, tenemos 2 postulados. Por un lado tenemos pasajes bíblicos como el Salmo 79:6, en donde se dice que Dios derrama su furia sobre las naciones que no lo han conocido y sobre los reinos que no han invocado su nombre, pasaje que junto a otros muestran que la pronunciación del nombre de Dios es indispensable para la aprobación de Dios, incluso para la salvación. Pero por otro lado tenemos pasajes como Éxodo 27, en donde se dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, en un mundo como el de hoy, en donde el humano tiene un nivel de conciencia de trascendencia realmente muy bajo y con un conocimiento de la pronunciación originaria del nombre divino que se desconoce. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hay que pronunciarlo o no? Ante todo, considero que toda información debe ser tomada como un sistema de pensamiento, como una guía, y no como una verdad absoluta y cerrada de alguna teología. Por eso, desde mi punto de vista, se debe abordar el asunto más desde la mística y no desde el sentimiento hacia el Dios tribal y antropomórfico del Antiguo Testamento. Quizás el Creador permitió que la pronunciación de su nombre se perdiera progresivamente, porque esa pronunciación no es lo más importante, y probablemente tampoco sea importante la aproximación que pueda existir a la dicción originaria. Lo que rompe el entramado metafísico y permite entrar en sintonía con la presencia divina no es la pureza semántica, sino la pureza de corazón. Mencionar cualquier nombre de Dios atribuido a alguna divinidad, sea el que sea, pero con la intención de corazón correcta, con la profunda convicción de la emuná y la fe, y con el mayor deseo de bien, eso ya es capaz de producir los milagros de Yud-Hei Bat-Hei y es mucho más valioso que una pronunciación purista en hebreo, pero con un corazón lleno de dogmatismo y prejuicios. Miles de personas alrededor del mundo y de diversas tradiciones espirituales han invocado nombres como Hashem, Jehová, Jesucristo, Buda, Krishna, Alá o el de alguno de las manifestaciones marianas, entre otros nombres, y se han generado verdaderos milagros de luz y verdad atestiguados. Y esto sucede incluso hasta en personas que no han invocado a Dios alguno, simplemente que viven en estado presente, en el aquí y el ahora. Uno de los tratados sobre Cábala más profundos y enigmáticos que se han escrito es el libro de Apocalipsis, que dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto es porque el nombre de Yud-Hei Bat-Hei solo es posible abordarse desde la forma de vincularse con nosotros, una vinculación que es energética y simbólica, que está más allá de las palabras y de cualquier letra de cualquier alfabeto que lo pueda limitar, porque este nombre está más allá del tiempo y de todo fetiche idolátrico. Por ende, la conclusión del asunto es: no debemos ser idólatras en ninguna de sus formas, ni atarnos a ningún nombre, a ninguna doctrina, teoría o ideología. Esa es la base para evitar todos los desequilibrios que produce el dogmatismo y las zonas de seguridad, y así permitir que el alma transite su camino en equilibrio y en libertad.